la Un palabra a segundo. Dianita. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, Julisay. Mil gracias. Me parece una excelente presentación. Además, el tema de las coagulopatías siguen siendo un interrogante en muchos escenarios en la patología crítica, también por, s- por, por su vínculo ontogénico con la cascada inflamatoria y por todo lo que está ligado a la función endotelial. Entonces, nosotros entendiendo más de este tema, vamos a poder abordar mejor a los pacientes y vamos a poder abordar todo el tema de la disfunción endotelial asociada a las diferentes entidades inflamatorias de diferentes etiologías. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Pablo y a los participantes para continuar con la discusión. Gracias, Muchas doctor. gracias, Diana. Gracias, Paola. Doctor, ¿ya quedó Sí, perfecto. habilitado? Sí, Perfecto. sí, mil gracias. No sé si alguno de los otros participantes quisiera hacer alguna intervención. En el chat, Eliana te felicitó, también Oscar. Bueno, muy bien, pues este es un tema que es muy interesante, tiene muchos abordajes, que están los pacientes que sangran súbitamente y uno no tenía ni idea, están los pacientes que ya se sabe que pueden sangrar y entonces se intenta preparar, hay pacientes que ya se sabe que sangraban pero tienen un evento agudo y en principio creo que eso hace que este sea un panorama bastante interesante para los que les gusta la fisiología hematológica. Y creo que Paula hizo un muy buen trabajo de llevarnos por los diferentes trastornos y enfocarse en algunas formas hereditarias que vemos con mucha frecuencia en cuidado intensivo pediátrico. Si no hay ningún comentario, entonces, Paola, no sé si tienes de pronto en tu presentación las preguntas. Si no, yo las tengo por aquí. Ah, sí, mira, ahí las tienes, perfecto. Entonces, las preguntas, pues, para el taller estaban orientadas un poco a estudiar la fisiopatología de estas cosas desde el escenario de los grupos de función, un poco como lo presentó Paola. Y es, bueno, la primera pregunta es si usted está considerando las alteraciones de alteraciones de la función plaquetaria, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que le pudieran pasar a un paciente crítico que pudieran estar ocasionando una disfunción plaquetaria en un paciente crítico pediátrico, tanto congénitos como adquiridos, como Juanita? Juanis. Perdón, es que se me había, Ya. eh, no había silenciado. Pues en cuanto a lo que yo entendí, pues en esencia hay tres elementos que están vinculados con la agregación plaquetaria desde un punto de vista fisiológico, que serían un factor que es agonista, que podría ser trombina, tromboxano A2, ADP, una proteína plasmática que generalmente es el fibrinógeno y un receptor plaquetario, que en este caso podría ser la integrina alfa 3 beta o la GP2B3A, y cómo interactúan estas como con el factor de von Willebrand para empezar a hacer el tapón o la red plaquetaria inicial. Entonces, cualquier afectación, ya sea hereditaria o adquirida, que afecte ya sea en la cantidad o en la función de estas sustancias o de estos factores, pues va a alterar la agregación plaquetaria. Y como ustedes saben, pues todos estos hacen parte también de lo que estaba diciendo la doctora Diana, adicional de la cascada inflamatoria. Entonces, muchos de ellos son reactantes de fase aguda, se pueden consumir en casos de infecciones severas, en casos de procesos inflamatorios como por ejemplo el síndrome inflamatorio sistémico por COVID. Eh, entonces, la producción va a estar alterada hoy y el consumo de estos factores. La producción, por ejemplo, de la trombina depende de la activación de todos los factores
intrínsecos y extrínsecos de la cascada de la coagulación, que si en algún momento tenemos, por ejemplo, un paciente con un compromiso hepático, que no haya una adecuada producción de los factores, pues va a interrumpir o va a frenar el proceso de coagulación y de la agregación plaquetaria. Eh, También, si de forma adquirida, por ejemplo, el uso de algunos antibióticos, como por ejemplo los betalactámicos, eh, en algunas ocasiones en neoplasias, como los cánceres, como el tumor de Wilms o algunas neoplasias mieloproliferativas, eh, así como algunas enfermedades metabólicas, hipotiroidismo, enfermedades también autoinmunes, lupus, pueden generar cambios en la dinámica o en el proceso de agregación, generando o un aumento en la agregación o una disminución y por ende, pues, alterando el proceso de coagulación en general. Eh, También incluso, pues ahora viendo un poco el uso, por ejemplo, de las válvulas protésicas, los dispositivos de asistencia ventricular, la oxigenación por membrana extracorpórea, todos esos también podrían alterar el proceso de coagulación y generar pues precisamente que hayan o síndromes procoagulantes o anticoagulantes en estos casos. Perfecto, Juanis. Muy completa tu respuesta. No sé si alguno encontró algún otro factor o algo que no haya mencionado, Juanita. Entonces, como pueden ver, pues hay muchas cosas y es muy difícil de manejar en algunos escenarios porque estamos muy acostumbrados a mirar números plaquetarios y no tanto función plaquetaria, sobre todo en los eventos de cuidado intensivo, a menos de que estén pensando desde antes que tenga un trastorno plaquetario, pero a veces no es solo revisar la función, sino no es solo revisar la cantidad, sino la función. Por eso lo que vimos hace unas charlas anteriores la utilidad que tiene el ROTEM o las versiones, digamos, de trombolastografía de otros grupos para tratar de forma rápida y universal mirar todos los factores para ver en dónde pudieran estar los trastornos. Y como les mostró Juanita, pues hay una gran cantidad de razones por las cuales la función plaquetaria podría estar anormal. ¿Qué hacer al respecto? Esa es otra pregunta difícil que será de otro momento, pero en principio, por lo menos saber que existen y que es frecuente que haya alteraciones de la función en el cuidado crítico. La segunda pregunta iba orientada hacia los trastornos hemorrágicos hereditarios, como la hemofilia, ¿cierto? ¿Qué consideraciones específicas debemos planear, digamos, durante la estancia y qué condiciones de comorbilidad pudieran estar o no relacionadas o enfermedades que tengamos que estar muy presentes en este tipo de pacientes? Adelante, Ginny. Buenas tardes para todos. Entonces, como algunos de los conceptos en general en trastornos hereditarios hemorrágicos en la UCI, pues tener mucho en cuenta las interacciones medicamentosas y en ello pues está la necesidad de una monitorización y tener en cuenta pues que a veces es difícil tener líneas arteriales en pacientes con trastornos hemorrágicos por el riesgo, pues, o cuando están con sangrados activos, pero lo ideal es que se tengan una normotensión y evitar la hipertensión y la taquicardia. También el manejo del dolor, en este caso, pues, tratar de que sea un manejo multimodal, de tal manera que se puedan evitar los AINES por tiempos prolongados o por dosis altas también. Y en cuanto pues a las hereditarios más frecuentes, la enfermedad de von Willebrand, considerar que no solamente se puede presentar de forma hereditaria, sino también adquirida y secundaria, entonces en tal caso pues no es una enfermedad que debe estar como dentro de los diagnósticos diferenciales en pacientes críticos, sobre todo en aquellos que tienen como de base un síndrome linfoproliferativo, mieloproliferativo o enfermedades pues ya de alguna manera autoinmunes establecidas. Y como nos hablaba Juanita, con los pacientes
algún tipo de válvulas protésicas que pueden hacer por cizallamiento por destrucción también o enfermedades secundarias hemorrágicas. Tener en cuenta, bueno, de cuanto a la enfermedad de von Willebrand, que la desmopresina es uno de los medicamentos que se pueden utilizar, sobre todo en la tipo 1, es discutido en la tipo 2 y la tipo 3, pero que es una de las herramientas que se pueden tener en cuenta cuando van a ser llevados a procedimiento. Sin embargo, esta tiene como característica que hace una taquifilaxia rápida y por tanto dosis prolongadas o repetidas, pues no van a generar mayor efecto dentro de su beneficio en la coagulación, sino más bien mayor hipotensión o trastornos como la hiponatremia. Entonces, se podría ser incluso necesario que haga algún tipo de restricción de líquidos o un control en la administración de líquidos para evitar esas reacciones adversas y hacer uso de otros medicamentos también como el ácido tranexámico como pues una alternativa. Está también tener en cuenta que hay producción de anticuerpos en la enfermedad de von Willebrand tipo 3 y que por tanto pues necesitaría otro tipo de intervenciones. Entre ellos ya se nombró el factor de recombinantes, el factor recombinante 7A y que las transfusiones de plaquetas pues no necesariamente nos van a ayudar en estos trastornos de la función plaquetaria, pero que podrían ser algunas de las alternativas cuando otros tratamientos instaurados no han tenido pues una respuesta adecuada. En otro trastorno frecuente que es la hemofilia, entonces también recordar que cuando van a ser llevados a procedimiento, lo ideal es que se tuvieran en cuenta que haya una corrección al menos del 80% del déficit del factor y que este control debería ser confirmado pues previo a la revisión de realización de cirugías, sobre todo cirugías ortopédicas en las que se debería tener unos buenos niveles durante el procedimiento y posterior a ello, incluso hasta 2 semanas después como mínimo. También, pues, considerar que también pueden tener inhibidores y en ese caso, pues también hay otras alternativas que podemos usar, entre ellas el concentrado de complejo de protrombina, que sería útil también en la hemofilia B y como revisamos pues una semana pasada, en las terapias con warfarina. Pero que también si tenemos disponible el factor 7 a recombinante sería otra opción y ya como pues dentro de los otros manejos que podemos dar están los precipitados. Eso fue como lo que encontré específicamente para trastornos de Gina, mil gracias. ¿Encontraste algo de comorbilidades? como de que tengan que ver con el trastornos específicos, no, pues en general en el paciente crítico, las comorbilidades que también el TAMOF y la uremia, en la enfermedad renal asociada a la función plaquetaria, también los trastornos hemostáticos por ECMO, asociados también a circulación extracorpórea, fármacos como la ciprofloxacina, las ceftriaxinas, el ácido valproico, la sepsis y la lesión endotelial y la relación con el déficit de Adams 13, pero que estén, o sea, que tengan mayor riesgo por ser hereditarios, pues no específicamente lo relacionaba con algún trastorno, sino en general en el paciente crítico. Correcto. Es que es muy llamativo que, por ejemplo, en ciertos trastornos en los que uno sabe que va a haber desorden de la coagulación, pues, digamos, en lo quirúrgico lo tienen muy claro hace mucho tiempo y entonces te dicen, bueno, toca que reponga tanto factor dependiendo de qué tipo de cirugía, no sé qué. Pero, por ejemplo, si tú tienes un niño hemofílico y entra en sepsis o en falla orgánica múltiple, no hay como ninguna guía ni nadie plantea, digamos, mejorar el nivel del factor para evitar que esto, o si lo contrario, pudiera ser deleterio, intentar remejorarlo. Y generalmente terminamos esperando a que haya un sangrado evidente para hacer algún tipo de corrección.
como que no se ha tenido en cuenta, digamos, otro tipo de factores que no son quirúrgicos, que son más médicos y que no se ha pensado mucho en si deberían o no ser también suplementados profilácticamente o tenerlo disponible, no sé. Es pura curiosidad, yo tampoco encontré nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este o tiene algún otro comentario o leyó alguna otra cosa diferente del tema? Bueno, aunque Gina se metió un poquito con lo del von Willebrand, la tercera pregunta va a uno de los trastornos que a veces menos le paramos bolas, pero es el más frecuente, y es estos pacientes que tienen disminución de niveles de von Willebrand o que tienen disfunción del von Willebrand, ¿qué mecanismos podrían ayudar a que esto se aumente? ¿Cómo se estabiliza? ¿O si pudiera alterar la función? Y si se relaciona con la presentación clínica en particular. Marito. Profe, buen día. Mario Andrés Reyes de la Universidad Nacional. Eh, en cuanto a esta pregunta, pues digamos que Juli abordó parte de ella durante la presentación, pero es importante pues mencionar que el factor de von Willebrand, digamos que tiene una connotación distinta porque está involucrado tanto en el proceso de hemostasia primaria o de formación como tal del tapón y del coágulo, y en los procesos como tal de la activación de la cascada de coagulación. Entonces, Juli lo mencionó, pues digamos que hay una parte de la funcionalidad del factor que está relacionada con los procesos de adhesión plaquetaria, de forma tal que él, digamos que tiene la capacidad de interactuar con el colágeno que se expone en las lesiones endoteliales. Digamos, en los procesos inflamatorios sistémicos, en la sepsis misma, digamos que hay ciertas disrupciones del endotelio que favorecen que el factor, digamos, que lo sense y vaya a unirse ahí y se va, digamos, que consumiendo, por llamarlo de alguna forma, o disminuyendo la concentración del factor. Y eso explica en parte por qué algunos fenómenos de inflamación sistémica, digamos que van con algo de como una especie de comportamiento de enfermedades de von Willebrand adquirida. Digamos que es importante recordar o mencionar que esta interacción que tiene el factor con el colágeno pues es de una muy alta afinidad y se presenta rápidamente, pero también que es reversible y eso da la posibilidad o la opción de que podamos, digamos que menguar un poco esos trastornos en asociación al déficit o la alteración de la funcionalidad del factor. En cuanto, digamos que a la capacidad que tiene el factor de estabilizar factor 8 y digamos que mantener una vida media adecuada para que la cascada de la coagulación se mantenga. Entonces se ha demostrado que en ausencia del factor de von Willebrand, la vida media del factor 8 es aproximadamente de 2 horas, mientras que en un escenario donde el factor de von Willebrand está normal, la vida media que se estima es de 12 a 20 horas aproximadamente. Entonces digamos que esa comparación es muy importante para poder entender el por qué se presenta el sangrado. Lo que usualmente se indica en las revisiones que yo tuve la oportunidad de leer, digamos, es que la más alto el factor en comparación a la raza blanca y también digamos que se ha demostrado o se ha hecho como una evaluación de la tendencia del factor a través de la edad y se ha documentado que el factor comienza a aumentar más o menos unos 15 a 17 unidades por mililitro cada década de la vida. Algunos estímulos, digamos como los estímulos betadrenérgicos y algunas condiciones como la gestación, el hipotiroidismo y algunas enfermedades crónicas también han mostrado alguna asociación con la alteración de la concentración del factor de von Willebrand. Vemos que lo que yo entiendo es que debemos sumar como todo este tipo de situaciones en la historia clínica para poder determinar qué riesgo tiene el paciente en el momento de entrar en la unidad de cuidado crítico para presentar una enfermedad de von Willebrand adquirida. Ya la parte, digamos que con la parte como tal hereditaria o autosómica que mencionó Juli, pues digamos va a estar dentro de la presentación de los estudios y lo que usualmente se hace es utilizar concentrados del factor de von Willebrand o plasma fresco congelado para buscar tener, digamos que un PTT menor a 45 y pues si se puede cuantificar el factor, tenerlo entre 50 y 100 como lo mencioné ahorita. La enfermedad de von Willebrand, digamos que adquirida, se presenta como dos aspectos. Un aspecto que tiene unos defectos cualitativos o unos defectos cuantitativos del factor.
Y algunos fármacos se han relacionado, digamos que dominantemente, como lo mencionó Gina ahorita, como es el ácido valproico. Entonces, aquellos pacientes que consuman o que tengan que utilizar ácido valproico, pues deberían entrar dentro de esa lista que tenemos en la cabeza de esperar que pueda tener un comportamiento de enfermedad de von Willebrand adquirida. Otras patologías, digamos, que se han mencionado, entonces es porque presentan como la generación de autoanticuerpos que terminan alterando la funcionalidad del factor, aumentando la eliminación o la degradación. Dentro de ellas, digamos que se describen los trastornos linfoproliferativos, las displasias sanguíneas, algunas patologías como el mieloma múltiple, las con de componente inflamatorio sistémico tipo lupus, tipo esclerodermia, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y también, digamos que hay que tener en la cabeza que el factor puede sufrir efectos mecánicos con fuerzas de cizallamiento que terminan como rompiéndolo, digamos que ocasionando que haya una alteración de la funcionalidad. Dentro de esas patologías, profe, lo que yo encontré es que, digamos, la estenosis aórtica y y los defectos del tabique interventricular son las que más asociación tienen. La trombocitosis, las neoplasias de origen mieloproliferativo, el tumor de Wilms, tiene una asociación particular con el aumento en la eliminación del factor de von Willebrand porque se une de forma aberrante a las células tumorales. Ya digamos que para mirar un poco lo que es el tema del sangrado, entonces va a depender mucho de la gravedad de ese sangrado. Condiciones como sangrados mucocutáneos y algunos, digamos que equimosis, pues fundamentalmente van a hacer pensar en la enfermedad, pero no siempre van a ser, digamos que son indicación de reponer el factor como tal. El uso del tratamiento antifibrinolítico, como lo mencionó Gina ahorita y también Juli en la presentación, pues digamos que son de los tratamientos o conductas terapéuticas que más a la mano están y que nosotros vamos a poder utilizar. El uso de la desmopresina, vemos que también se ha documentado y es una de las primeras líneas de intervención en la enfermedad de von Willebrand, teniendo presente pues los efectos adversos que puede ocasionar, fundamentalmente la disnatremia de tipo hiponatremia y algunas series indican o sugieren, digamos, que hacer una restricción hídrica 24 horas antes de hacer la intervención. Es difícil en el escenario de nosotros de cuidado crítico porque pues son decisiones que tenemos que tomar un poco más rápido. Pero pues sí, valdría la pena mencionar o tener en la mente, digamos, que hacer una especie de restricción hídrica en la medida de lo posible, pues para tratar de menguar un poco este efecto secundario del uso de la desmopresina. Eh, Más o menos, bueno, el uso de los concentrados, entonces pues, digamos que los efectos de los concentrados de factor de von Willebrand con factor 8 eh, han mostrado una buena respuesta y con mínimos efectos secundarios. Algunos describen como taquifilaxia y pues digamos que muy similar a lo que presenta la desmopresina. Los concentrados de factor 8 que yo encontré, profe, las series describen efectividad cercana al 97%, pero los dejan relegados para aquellos casos donde los concentrados de factor de von Willebrand y factor 8 no son efectivos para contener el sangrado. Y sugieren, digamos, que el uso de transfusiones de plaquetas en simultáneo para tratar de dar también, digamos, la posibilidad de que haya esa interacción entre el factor de von Willebrand y las plaquetas y hacer un poco también la contención de la lesión vascular directamente. Muchas gracias, Mario. Muy claro y muy completa tu respuesta. Creo que eso era como un poco lo que queríamos que estudiaran y que profundizaran las diferentes problemas hemorrágicos que pueden ocurrir en el cuidado intensivo. Me disculpo porque he tenido dificultades con el internet y estoy viendo intermitentemente lo que estaban comentando, pero creo que ha sido muy completo. Bueno, entonces en principio eso era todo por hoy. Muchísimas gracias a los asistentes. Paola, nuevamente gracias por tu presentación, muy bonita. Nos estamos viendo en 8 días. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buena tarde.